Has conseguido la gran entrevista y necesitas sobresalir en ella. Decir algo incorrecto te dejará en la pila de rechazados. Como reclutador corporativo, compartiré las 10 cosas que nunca debes decir en una entrevista. Mantente sintonizado. Hola a todos, soy Brian de A Life After Layoff y hoy voy a hablarles sobre las 10 cosas que no deberían decir en una entrevista si están realmente interesados en conseguir el trabajo. Durante tu búsqueda de empleo experimentarás diversas situaciones de entrevista y navegar por el proceso de entrevista es tan fácil como atravesar un campo minado. Si dices algo incorrecto podrías terminar arruinándolo todo. Hay varias razones por las que las personas son rechazadas en las entrevistas, desde desajustes motivacionales hasta falta de experiencia adecuada, pero en muchos casos, lo que dices o no dices es lo que termina poniéndote en la pila de rechazos. Podría ser algo que piensas que es relativamente inocente, lo que aún podría terminar haciéndote ser rechazado. Si estás buscando más videos sobre cómo llamar la atención de los reclutadores, cómo pasar el proceso de entrevista y finalmente cómo conseguir el trabajo de tus sueños, considera presionar el botón de suscribirse. Planeo publicar videos semanales. Serán desde una perspectiva interna y no querrás perderte ninguno. Hablemos de algunas cosas que nunca debes decir en una entrevista. La primera es preguntar ¿qué hace la empresa? Si llegas a cualquier nivel del proceso de entrevista y aún no has descubierto qué hace la empresa como negocio principal, vas a parecer muy despreparado. Verás, antes de la entrevista espero que vayas a hacer una investigación básica sobre lo que hace la empresa, qué productos ofrecemos, cuáles son algunas de las divisiones que tenemos, cuáles son algunos de los competidores que están en nuestro espacio, tal vez alguna nueva tecnología que hemos implementado. Debes investigar sobre la empresa para mostrar interés en lo que hacen. De lo contrario, será difícil convencerme de que realmente estás interesado en su misión, visión y valores. Además de eso, debes buscar la declaración de valor central para ver si se alinea con tus valores, porque si hay una incompatibilidad cultural, serás infeliz y generalmente llevará a una rotación laboral. Presentarse a la entrevista sin saber qué hace la empresa implica una larga batalla cuesta arriba durante el resto del proceso. La segunda cosa que nunca deberías preguntar es cuál es el rol. Ahora, espero llenarte de cierto nivel de detalle sobre lo que implica el puesto, pero espero que hayas leído la descripción del trabajo muy a fondo y tengas una buena comprensión de lo que estamos tratando de lograr con el puesto. Así que cuando preguntas qué es o qué hace el puesto, demuestra que has hecho muy poca tarea antes de la entrevista, y en casi todos los casos, eso no va a ser una buena primera impresión. Las empresas buscan solucionadores de problemas, no personas que necesiten supervisión constante. Si no has investigado sobre la empresa y requieres que te expliquen todo, considera el mensaje que estás transmitiendo. En una entrevista, nunca debes preguntar sobre las horas de trabajo. Si eres un empleado asalariado no exento entrevistando para un puesto profesional, evita preguntar sobre las horas. Una persona por hora lo pasará por alto, pero es mejor no hacerlo. Incluso si tienes una preocupación válida debido a que un empleador anterior te hizo trabajar hasta el agotamiento durante largas horas, fines de semana y días festivos. Pero yo sugeriría mantener esto para ti mismo porque una empresa va a creer que estás pendiente del reloj, que es precisamente lo que no quieres que pensemos mientras te estamos entrevistando. Si tienes inquietudes sobre las condiciones laborales o el horario, busca una manera de preguntar sin dar la impresión de que evitas trabajar. Quizás preguntes sobre la cultura o las expectativas en los primeros 90 días o potencialmente qué turno vas a apoyar. No preguntes cuántas horas quieres que trabaje. Otra cosa de la que hay que tener mucho cuidado es al preguntar sobre las oportunidades de promoción, porque no te queda bien. Ahora es muy razonable esperar tener un posible camino profesional, pero si entras por la puerta preguntando cuándo vas a obtener el trabajo del jefe, parecerá que no estás tan interesado en el puesto para el que estás entrevistando. En cambio, pregunta sobre las trayectorias profesionales y las posibles oportunidades de crecimiento a largo plazo, pero quieres asegurarte de parecer muy emocionado por el puesto en cuestión y buscar aprender todo lo que puedas sobre la corporación. Así que ten cuidado al hacer la pregunta y asegúrate de mostrar un genuino entusiasmo por el puesto al que aspiras. Evita preguntar sobre el salario. Escucha, sabemos que quieres recibir un pago y que sea un salario justo. También no queremos desperdiciar tu tiempo más de lo que quieres desperdiciar el nuestro. Pero hacer esa pregunta justo al principio es un gran desencanto para los empleadores porque ni siquiera sabes aún lo que implica el puesto y ya estás preguntando sobre lo que te van a pagar. Algunos argumentarán que eso debería ser una consideración importante al inicio del proceso para no desperdiciar el tiempo del otro. Tranquilo, cubriré eso más adelante en la entrevista. Déjame a mí, como reclutador, plantear la pregunta y no a ti, porque no quiero cuestionar tu motivación para hablar conmigo. Si ya pasaste mi etapa en el proceso de entrevista y estás en la segunda ronda, ya hemos discutido los rangos de pago. No le preguntes al gerente de contratación sobre este tema nuevamente. Eso es aún más desagradable. En casi todos los casos, Recursos Humanos TATM y el gerente de contratación deciden juntos una oferta justa para ti.
Rara vez el gerente de contratación tiene la última palabra. Como mis gerentes ya saben que hice esa pregunta, pensarán que buscas una mejor respuesta, así que déjame abordarlo contigo. Lo que nos lleva al siguiente punto, no responder a mi pregunta sobre las expectativas de salario. Ahora, al contrario del punto anterior, voy a hacerte la pregunta de cuéntame sobre tus expectativas salariales. Si no sabes cómo responder a esa pregunta o dices algo como, bueno, Dios, no sé cuánto paga el mercado local por este tipo de trabajo, tendría que responderte después de pensarlo un poco. Demostrarás que estás totalmente despreparado para la entrevista. Ya deberías saber el número que necesitas ver. Si no respondes la pregunta y tratas de posponerla, no pasarás mi entrevista ni llegarás a la siguiente ronda. Debes responder ahora. Si no estás seguro de cómo hacerlo, hice un video reciente sobre eso. Dejaré un enlace abajo. No dejes de verlo. Te servirá para estar listo cuando te pregunten sobre el salario. Lo siguiente que nunca debes discutir en una entrevista es hablar mal de tu empresa anterior o de tu jefe anterior. Sé que puede ser tentador echar a tu mal jefe bajo el autobús o hablar de lo grande que fue el desastre de tu antigua empresa, pero aquí hay algo de verdad, no nos importa. Buscamos determinar si eres una buena opción para nuestra empresa y rol, no para ser un tablero de resonancia. Hablar mal de tus experiencias previas no da una buena imagen. Así que intenta ser amable, aplica lo aprendido a lo que hiciste y muestra un interés genuino en nuestra oportunidad. Evita mencionar lo nervioso que te encuentras. Comprendo, la entrevista es una de las situaciones más estresantes, por lo que se espera cierto grado de nerviosismo. Es normal sentirse nervioso durante una búsqueda de empleo, especialmente si estás desempleado. Lo entendemos y normalmente te daremos algo de margen. Si percibo que estás demasiado nervioso, podría hacerte algunas preguntas fáciles para romper el hielo y ayudarte a relajarte. Pero en algún momento espero que tomes el control de la entrevista y demuestres seguridad en tus logros. Así que estar demasiado nervioso puede empezar a perjudicarte. Y si llegas a la entrevista con el gerente de contratación, probablemente tendrán menos paciencia para lidiar con los nervios. Así que mi mejor consejo es asegurarte de que estás bien preparado y sabes exactamente cómo venderte en una entrevista. Lo siguiente que debes evitar es ser demasiado informal. Está bien ser un poco relajado durante una entrevista, puede ayudar a romper el hielo, pero ser demasiado informal puede ofender potencialmente, especialmente si estás usando un lenguaje colorido. No estás en un bar, así que no hables con el entrevistador como si fuera tu amigo en un entorno social. Lo mismo aplica para la informalidad excesiva. Es mejor pecar de cauteloso al usar nombres propios. Generalmente me referiría a ellos como se presenten, pero nunca uses términos como jefe o hermano en una entrevista. Porque si dices cosas como seguro jefe, no hay problema. En realidad se considera despectivo y lo verán de manera desfavorable. Mantener las cosas pulidas y profesionales es la mejor forma de impresionar favorablemente al equipo entrevistador. Por último, evita hacer preguntas. Entonces, esto se trata de lo que no dices en lugar de lo que dices en una situación de entrevista. Al final de la entrevista, te preguntaré si tienes alguna pregunta para mí. Y esperaré que tengas una lista de preguntas bien pensadas e inteligentes sobre la cultura de la empresa y cómo podrías encajar en la organización. No hacer preguntas muestra desinterés o posiblemente falta de conciencia sobre si serías una buena opción para nuestra organización. Ven preparado con preguntas y demuestra tu compromiso con nuestro proceso. Así que ahí lo tienes. Aquí hay 10 cosas que debes evitar decir en una entrevista si realmente deseas el trabajo. Si estás pasando por el proceso de entrevista, ayuda a estar un paso adelante preparándote para cualquier cosa que te lancen. Si sientes que te faltan habilidades para buscar empleo, en eso me especializo. Tengo un sitio web llamado alifeafterlayoff.com, lleno de consejos y trucos para superar entrevistas y obtener una oferta laboral. Desde la perspectiva de un insider, además tengo un curso llamado el Ultimate Bootcamp de despidos. Son 7 horas de entrenamiento dedicado. Te orienta en cada etapa del proceso de contratación. Si crees que eso podría ser valioso para ti, considera revisarlo. Gracias por ver. Suerte en tu búsqueda laboral. Hasta el próximo video.